Las prácticas de química orgánica 2 constan de 4 sesiones en las que se llevan a cabo reacciones de síntesis y una última práctica sobre cromatografía en capa fina. El objetivo de este vídeo no es sustituir los guiones de prácticas, sino complementarlos, por lo que se recomienda encarecidamente a los alumnos que acudan al laboratorio con dicho material impreso, leído y comprendido. La práctica 1 de química orgánica 2 consiste en la síntesis de cloruro de terbutilo a partir de terbutanol en medio ácido a temperatura ambiente durante 10 minutos. Los datos para calcular el rendimiento se muestran en la imagen. Dado que la reacción transcurre sin calentar y que el cloruro de terbutilo formado se va a separar del medio de reacción por destilación simple, debemos tener en cuenta una serie de condicionantes. En primer lugar, la reacción no se lleva a cabo utilizando el habitual sistema de reflujo, sino que directamente se prepara el montaje correspondiente a un sistema de destilación, de forma que tras el tiempo indicado simplemente es preciso calentar el matraz para destilar el producto. En segundo lugar, el matraz de recogida debe estar seco y pesado antes de incorporarlo al montaje, con lo que tras acabar la destilación simplemente tendremos que volver a pesar para averiguar la masa de producto obtenida y poder calcular el rendimiento de la reacción. En esta se generan dos residuos. El que queda en el matraz de destilación debe añadirse al bidón de residuos ácidos. El cloruro de terbutilo obtenido como producto de la reacción debe añadirse, tras haberlo pesado, al bidón de residuos orgánicos halogenados. En cuanto al mecanismo de la reacción, sabemos que las sustituciones nucleófilas pueden transcurrir por vía uni o bimolecular, dependiendo de los reactivos y las condiciones de reacción, si bien en este caso el producto será el mismo. En el medio de ácido clorhídrico utilizado prima el mecanismo unimolecular. El ácido clorhídrico protona al grupo alcohol por transferencia del protón a uno de los pares electrónicos no enlazantes del oxígeno del alcohol, que actúa como una base de Bronsted-Lowry. De ese modo, un mal grupo saliente como es el anión hidroxilo se transforma en un excelente grupo saliente como es el agua. Ello conduce a la formación de un carbocatión terciario, el más estable de los carbocationes alquílicos, que por último sufre el ataque nucleófilo del anión cloruro para dar el cloruro de terbutilo. La práctica 2 consiste en la síntesis de la dibencilidena acetona mediante una condensación aldólica. La reacción se produce entre una molécula de acetona y 2 de benzaldehído en medio básico utilizando etanol a temperatura ambiente como disolvente durante 45 minutos para dar la dibencilidena acetona. En la imagen aparecen todos los datos necesarios para poder calcular el rendimiento de la reacción. Una vez transcurridos los 45 minutos, la dibencilidena acetona se separa del medio de reacción mediante una filtración a vacío. Posteriormente, se lava en el mismo Büchner con agua fría para arrastrar los restos de todos los componentes líquidos presentes en la reacción. Y por último, se saca del Büchner y se deja secar hasta el día siguiente, momento en el cual se pesa y se calcula el rendimiento de la reacción. Las aguas madres recogidas en el quitasato se vierten en el bidón de residuos básicos y la dibencilidena acetona se recoge en el recipiente habilitado para ello. Para comprender el mecanismo de la reacción debemos analizar en primer lugar la densidad electrónica de la acetona. Como se observa en la imagen, es posible escribir una forma resonante, que si bien no es excesivamente contribuyente debido a que el carbono carbonílico tiene la capa de octet incompleta, contribuye lo suficiente para justificar el carácter electrófilo de dicho carbono. A su vez, y por efecto inductivo, esa deficiencia de densidad electrónica se transmite a los hidrógenos de ambos metilos, haciendo que aumente su carácter ácido. Por tanto, en el medio básico de la reacción se produce la pérdida de uno de esos hidrógenos, generando un carbanión estabilizado por resonancia. Ese enolato es capaz de atacar al carbono carbonílico del benzaldehído, que también es electrófilo. De esa forma se genera una especie intermedia, un alcoholato, que al ser una base más fuerte que los iones hidroxilo, es capaz de arrancar un protón de una molécula de agua para dar el alcohol mostrado en la imagen. Dicha molécula presenta hidrógenos ácidos en el carbono situado entre ambos grupos funcionales por los mismos motivos que los expuestos para la acetona. En el medio básico de la reacción se forma el carbanión en dicha posición, que evoluciona espontáneamente hacia la formación del alqueno conjugado mostrado en la imagen. La repetición de los pasos de reacción sobre él conduce a la formación de la dibencilidena acetona. La práctica 3 consiste en la obtención de un aducto entre el antraceno y el anhidrido maleico mediante una reacción de Diels-Alder. La reacción se lleva a cabo utilizando xileno a reflujo como disolvente durante 60 minutos, transcurridos los cuales se enfría la mezcla de reacción, aislándose el aducto mediante filtración a vacío.
Posteriormente se saca del Büchner y se deja secando hasta el día siguiente, en que se pesa y se obtiene el rendimiento. Las aguas madres contenidas en el quitasato se eliminan añadiéndolas al bidón de residuos orgánicos no halogenados. El mecanismo de la reacción es el siguiente. El antraceno, que desempeña el papel del dieno, desplaza sus dobles enlaces en la forma mostrada en la imagen, de forma que uno de los extremos del sistema diénico ataca a una de las posiciones del doble enlace del otro reactivo, el anhidrido maleico, que actúa así de dienófilo. A su vez, el par de electrones del doble enlace del anhidrido ataca al otro extremo del sistema diénico, formándose así el nuevo ciclo, mostrado en colores en la imagen. Hay que destacar que aunque en realidad en el antraceno hay dos sistemas que pueden actuar como dieno y que por tanto podrían obtenerse dos aductos, la diferencia energética entre ambos hace que solamente se obtenga el indicado. La última práctica de síntesis corresponde a la obtención de la fenacetina. Se parte de parafenetidina fuertemente coloreada que se trata con carbón activo en medio ácido para eliminar dicho color. Tras la filtración, el cloruro de parafenetidinio se hace reaccionar con anhidrido acético en presencia de una disolución de acetato de sodio a 50 grados durante 15 minutos, tras lo cual se enfría en un baño formado por una mezcla de hielo y agua. La fenacetina cristalizada se aísla de la masa de reacción por filtración a vacío, se saca del Büchner y se deja secando hasta el día siguiente. El líquido que queda en el quitasato se elimina en el bidón de disoluciones ácidas. En la imagen se muestran los datos necesarios para el cálculo del rendimiento. El mecanismo de la reacción se corresponde perfectamente con el típico mecanismo de adición-eliminación que experimentan habitualmente los compuestos carbonílicos. En primer lugar, se produce un ataque nucleófilo a uno de los carbonos carbonílicos del anhidrido acético con desplazamiento de los electrones pi hacia el oxígeno. Este paso se corresponde con la fase de adición. En una segunda etapa, cuando se regenera el enlace carbonílico, se produce la eliminación del resto de la molécula de anhidrido acético en forma de acetato, dejando la forma protonada de la amida, que rápidamente experimenta una reacción ácido-base y evoluciona hacia la fenacetina final. La práctica 5 de Química Orgánica 2 consiste en realizar una cromatografía en capa fina de algunos de los compuestos sintetizados en las otras prácticas. La cromatografía en capa fina, en adelante denominada TLC, juega un papel muy importante durante el proceso de síntesis de un compuesto orgánico. Este proceso comienza con la reacción química que debería dar el compuesto. En multitud de ocasiones es necesario comprobar la evolución de la reacción, siendo esta una de las utilidades más importantes de la TLC, ya que permite tomar decisiones cuando todavía se está a tiempo de modificar las condiciones de reacción. Una vez acabada esta, el producto debe aislarse, y se debe comprobar que no se trata de ninguno de los reactivos de partida y el grado de pureza alcanzado. Ambos objetivos pueden lograrse mediante TLC, entre otras técnicas. Por último, en el caso de que se haya comprobado por cualquier método que el producto aislado no está puro, deberá purificarse, siendo uno de los métodos más frecuentes la cromatografía en columna, que tiene como requisito imprescindible la determinación del disolvente óptimo o al menos adecuado para su realización. Esa determinación se realiza ineludiblemente mediante TLC. En el caso de la práctica concreta que vamos a realizar, es obvio que la utilidad de la técnica es la determinación de la pureza de 3 de los compuestos sintetizados y la elección del disolvente que podría emplearse en una hipotética separación por cromatografía en columna. Para una TLC necesitamos un soporte de aluminio recubierto de gel de sílice como fase estacionaria y un capilar de vidrio para depositar las muestras. Estas consisten en unos miligramos de mezcla disueltos en 1 o 2 mililitros de disolvente. La muestra se deposita sobre la TLC tocando en la superficie con el capilar. La TLC se introduce en la cámara de elución y ésta se cierra. Una vez que el disolvente ha llegado a unos milímetros del borde superior, se saca de la cámara de elución y se coloca debajo de una lámpara ultravioleta, señalando las posiciones de todas las manchas con un lápiz. Consideremos en primer lugar la estructura de los diferentes agentes implicados, compuestos a separar, fase estacionaria y eluyente.
En cuanto a los compuestos, en la imagen se han representado un compuesto apolar en color rosa y uno polar en color verde, ya depositados sobre la capa fina. El soporte, constituido por gel de sílice, que en realidad es polvo de sílice de tamaño muy pequeño y controlado, compactado sobre el soporte de aluminio, se ha representado con las figuras rojas. La sílice es un compuesto muy polar. En cuanto al eluyente, en este primer ejemplo se ha considerado uno apolar, representado en azul. Conviene tener muy presente que la cantidad depositada de compuestos es muy pequeña, por lo que la proporción eluyente-compuesto es abrumadoramente grande. Cuando introducimos la capa fina en la cubeta de elución, el eluyente empieza a ascender por capilaridad, pero como es muy poco polar, prácticamente ningún centro activo de la fase estacionaria queda bloqueado por moléculas de eluyente. Como consecuencia, el compuesto polar, que presenta fuertes interacciones con la fase estacionaria, queda muy retenido sobre esta, mientras que el compuesto poco polar interacciona poco con la fase estacionaria y avanza más deprisa. Una vez que el eluyente llega a la parte superior de la capa fina y extraemos esta de la cubeta de elución, cada compuesto aparece en la capa fina a una altura diferente, lo cual permite distinguirlos. Esa diferencia es tanto más grande cuanto mayor sea la diferencia de polaridad entre los compuestos depositados. Consideremos ahora la situación cuando el disolvente es polar. Cuando el eluyente empieza a ascender, muchos de los centros activos de la fase estacionaria establecen fuertes interacciones con las moléculas de disolvente, con lo que dejan de estar disponibles para interactuar con los compuestos. Ello se traduce en que tanto los compuestos apolares como los polares quedan menos retenidos por la fase estacionaria, desplazándose una mayor distancia por la capa fina. Es decir, que cualquier compuesto dado recorre una distancia mayor cuanto mayor es la polaridad del eluyente empleado. En la imagen puede verse el orden general de polaridad para algunos de los disolventes más frecuentes en química orgánica. Sin embargo, para un eluyente determinado, cada compuesto recorre una distancia inversamente proporcional a la polaridad del compuesto. Los compuestos apolares siempre recorren más distancia que los polares. Por tanto, a la hora de elegir un eluyente para hacer una capa fina, debemos tener en cuenta tanto la polaridad del propio eluyente como la polaridad de los compuestos que deseamos separar. Ya en el plano experimental, los resultados obtenidos dependen en parte del tamaño del pinchazo. Para ello, compararemos un pinchazo muy pequeño y uno muy grande del mismo compuesto puro. Cuando el pinchazo es pequeño, el eluyente llega prácticamente a la vez a todos los puntos de este, lo cual significa que podemos considerar la distancia que recorre dicho compuesto casi un valor constante, igual a la distancia desde el centro de la mancha depositada inicialmente hasta el punto donde se queda cuando sacamos la capa fina de la cubeta de elución. Conclusión: si el pinchazo es pequeño, la mancha, una vez terminado el proceso, también es pequeña, por lo que medir su RF, definido como el cociente entre la distancia recorrida por el compuesto y la distancia recorrida por el eluyente, es muy fácil. Cuando el pinchazo es grande y el eluyente empieza a subir, llega primero a la parte inferior de la mancha, que empieza a moverse mientras la parte superior sigue inmóvil. Una vez que el eluyente pasa por dicha parte superior, ésta también empieza a moverse, pero las distancias recorridas no son exactamente las mismas. Como consecuencia, cada parte de la mancha inicial tiene un RF ligeramente distinto de las demás, lo que tiene como consecuencia un ensanchamiento de la mancha final que dificulta la medida del RF, especialmente cuando la forma de la mancha no es simétrica. Ese ensanchamiento es tanto mayor cuanto más grande es la mancha inicial. Podría parecer que ese problema no es excesivamente importante, pero veamos lo que pasa si en vez de un compuesto puro tenemos una mezcla de dos compuestos con polaridades parecidas. Según hemos visto con anterioridad, eso significa que los RFs de ambos compuestos serán bastante parecidos. En el caso del pinchazo pequeño, como las manchas finales son pequeñas, estaremos en condiciones de ver experimentalmente que realmente tenemos una mezcla de dos compuestos, por lo que podremos seguir haciendo pruebas para encontrar un eluyente que nos permita separarlos lo mejor posible. Sin embargo, cuando la mancha depositada inicialmente es grande, cada compuesto genera a su vez una mancha ensanchada, de forma que ambas pueden llegar a superponerse. Si las manchas son de compuestos coloreados, puede llegar a observarse que hay dos, como se aprecia en la imagen. Pero si los compuestos no son coloreados y solamente pueden verse como sombras oscuras bajo la acción de la luz ultravioleta, no nos daremos cuenta de que tenemos la mezcla. Por tanto, a nivel experimental es importante conseguir depositar manchas iniciales lo más pequeñas posible, lo cual se consigue tocando la fase estacionaria con el capilar varias veces durante tiempos cortos y por supuesto siempre en el mismo punto. La última cuestión a tener en cuenta, cuando el objetivo de la TLC es determinar el eluyente más adecuado para hacer una separación de compuestos mediante cromatografía en columna, es precisamente ¿qué se considera adecuado?
No es posible dar una indicación tajante que sea a la vez útil y general. Hay que tener en cuenta que cuanto mayores son los RFs, menos tiempo se tarda en hacer la separación en columna, pero normalmente la separación es peor. Mientras que en el otro extremo, RFs pequeños dan lugar a columnas que requieren mucho tiempo, aunque por lo general la separación es mejor. En principio, conviene que los RFs de las sustancias a separar sean lo más diferentes posibles para el eluyente elegido. Pero cuando encontramos manchas que presentan RFs parecidos, el mayor de todos ellos debe estar alrededor de 0,35, ya que de otro modo solo se puede obtener puro el primero que sale de la columna y no en gran cantidad. Para entenderlo, supongamos un ejemplo. Tras la primera capa fina, realizada con diclorometano como eluyente, observamos dos manchas. En el primer caso, uno de los RF resulta ser 0,7, mientras el otro es 0,2. Como la diferencia es relativamente grande, podemos arriesgarnos a hacer la separación en columna directamente en diclorometano. En el segundo caso, uno de los RFs vuelve a ser 0,7, pero el otro es ahora 0,5. La diferencia ahora es pequeña y además los RF son relativamente altos. En este caso, si nos arriesgamos a hacer la columna es probable que solo obtengamos unas pocas fracciones puras del primer compuesto. Por tanto, lo recomendable sería disminuir la polaridad del eluyente, utilizando por ejemplo una mezcla de hexano y diclorometano al 50%, pero podría ser cualquier otra proporción, y hacer una nueva TLC. Al hacerlo, deberíamos observar una disminución de ambos RFs, de forma que si el mayor de todos está en el entorno de 0,35, podríamos elegir esa mezcla como eluyente de la hipotética columna. Si no ocurre esto, deberíamos seguir disminuyendo o aumentando la polaridad hasta conseguir ese objetivo. En el tercer ejemplo, tras la primera TLC observamos que los RF son 0,2 y 0,1. En este caso, los RF son pequeños y además están muy próximos, con lo que si nos arriesgamos a hacer la columna, es más que probable que el tiempo y el gasto de eluyente necesarios para llevar a cabo la separación sean desproporcionados. Por tanto, se recomienda aumentar ligeramente la polaridad, bien cambiando, por ejemplo, a éter etílico, bien mezclando dicho disolvente con el diclorometano inicial en una proporción que de nuevo debe determinarse por iteración, repetir la TLC y seguir el mismo procedimiento que el descrito en el caso anterior. Para finalizar, vamos a ver tres simulaciones sobre lo que ocurriría al eluir la misma capa fina con tres eluyentes distintos. En cada caso, en la capa fina se han depositado muestras puras de dos supuestos reactivos, del producto puro que se obtendría en esa reacción hipotética y del crudo de reacción. Este esquema podría corresponder a la práctica 3, en la que los reactivos de partida eran el antraceno y el anhidrido maleico, el producto de la reacción, el aducto Diels-Alder, y el crudo, el producto obtenido en esa reacción por cada grupo de alumnos. Dado que el anhidrido maleico presenta 3 átomos de oxígeno en su estructura, es de esperar que tenga una polaridad alta, por lo que el primer eluyente elegido es también de alta polaridad, como podría ser el acetato de etil. En la simulación vemos como a medida que el disolvente asciende por capilaridad, los diferentes compuestos se van separando en función de su polaridad. Una vez finalizada la TLC, se pueden extraer dos conclusiones. En primer lugar, en la reacción se ha obtenido el aducto, puesto que aparece una mancha en la misma posición que el compuesto deseado de referencia. Sin embargo, en la TLC se observa también que en el crudo de reacción aparecen manchas correspondientes a los dos reactivos de partida, antraceno y anhidrido maleico. Si la TLC está hecha mientras la reacción todavía está en marcha, se puede alargar el tiempo de reacción para conseguir un mayor rendimiento. Si la TLC se hace cuando la reacción ya se ha parado, se extrae como conclusión, para cuando queramos repetir la síntesis, que el tiempo de reacción o la temperatura se deben aumentar. La segunda conclusión, después de medir los RFs, es que la polaridad del eluyente ha sido excesiva, pues los tres compuestos, incluso el más polar, han subido mucho. Eso significa que si quisiéramos purificar el aducto mediante una cromatografía en columna, probablemente solo obtendríamos unas pocas fracciones puras del antraceno, que ni siquiera es el producto deseado. Por tanto, se debería repetir la TLC disminuyendo la polaridad del eluyente. En la segunda simulación se utiliza un eluyente formado por una mezcla de hexanoacetato de etilo 1,1. Lo primero que se observa al acabar de eluir la TLC y evaporar el disolvente es que todos los compuestos han disminuido su RF, como cabía esperar al utilizar un eluyente menos polar. Sin embargo, de cara a una hipotética separación en columna, los RF siguen siendo demasiado altos. El RF del antraceno está muy alejado de 0,35, que es el valor elegido como referencia.
Por ello, vuelve a estar aconsejado hacer una nueva TLC, disminuyendo aún más la polaridad del eluyente. En la tercera simulación se utiliza un eluyente formado por una mezcla de hexanoacetato de etilo 4:1. Al acabar de eluir la TLC y evaporar el eluyente, se observa que el anhidrido maleico prácticamente no se ha movido. El antraceno, por su parte, tiene un RF de 0,3, relativamente próximo al valor de referencia, por lo que la conclusión es que el eluyente utilizado, hexanoacetato de etilo 4:1, podría utilizarse para purificar el aducto Diels-Alder. Evidentemente, todos los RFs tienen valores pequeños, por lo que podría costar bastante tiempo extraer los compuestos de la columna, especialmente si ésta fuese muy larga. Una opción podría ser empezar la columna con el eluyente mencionado y, una vez extraído el antraceno, aumentar la polaridad del eluyente para que el aducto saliese antes. Las fichas de prácticas se entregarán de forma online e individual mediante el formulario mostrado en la imagen, accesible desde el correo enviado por el profesor anunciando el comienzo de las prácticas. Lo primero que debes hacer es completar con mucho cuidado los campos del bloque de identificación. Sigue al pie de la letra las instrucciones para evitar que la respuesta sea invalidada por el ordenador. Evita acentos en los apellidos y en el nombre y no te equivoques al introducir el número de expediente. Puedes enviar las fichas de una en una o todas de una vez. Tanto si optas por un único envío como si lo haces práctica a práctica, debes ir presionando el botón de continuar que hay al final de cada página hasta llegar a la última pregunta del formulario, que te advierte de que si envías las respuestas desde una dirección de correo electrónico que no te pertenece, las respuestas no se tendrán en cuenta. Es obligatorio aceptar esta condición, pues de otro modo no podrás enviar el formulario. Por último, no olvides marcar la casilla «Recibir una copia de mis respuestas». Servirá de prueba de que has enviado el formulario de respuestas dentro del plazo establecido por el profesor, y te llegará un correo con un enlace que te permitirá modificar tus respuestas o enviar las fichas de las siguientes prácticas. En las preguntas en las que es preciso dibujar un mecanismo, se debe utilizar el editor molecular de Aldrich. Debes dibujar las especies que necesites mediante los botones de la parte superior del editor y utilizar el botón de reacción para dibujar las flechas o los signos más. Como no es posible dibujar flechas curvas, utilizaremos una combinación de enlaces y flechas para señalar el ataque a una posición concreta. Una vez dibujado el mecanismo de la reacción, desplegaremos el menú New, elegiremos Export y por último la opción HTML. Copiaremos ese código y lo pegaremos en el cuadro del formulario correspondiente al mecanismo de la reacción. En las preguntas como la mostrada, donde hay que enviar el rendimiento de la reacción, no vale con enviar solamente el número, sino que debe escribirse un esquema del procedimiento como podría ser el mostrado en la imagen. En el correo enviado por el profesor hay un enlace de ayuda del manejo del editor molecular.